Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Ya casi que terminando la semana, la noticia de la semana, del mes, prácticamente del año, ha sido la detención de estos dos familiares tan cercanos a la primera combatiente venezolana, la primera dama, Cilia Flores. Se trata de un sobrino y un ahijado, porque prácticamente es un sobrino, pero que ella crió, ella y Nicolás Maduro. Bueno, son sumamente cercanos a la pareja presidencial venezolana. Ya la Casa Blanca ha confirmado la detención, que está confirmada, por supuesto, por todos los medios serios del mundo entero. Pero vamos a ver el reportaje que La Voz de América tiene sobre esto. Acuerdos judiciales entre Estados Unidos y Haití permitieron la captura y el inmediato traslado de los familiares del presidente Nicolás Maduro a Estados Unidos, donde enfrentan cargos vinculados con el tráfico de drogas. Lo que puedo decirle en términos generales es que el Departamento de Justicia toma muy seriamente la responsabilidad que tiene de hacer cumplir las leyes de Estados Unidos y estuvo en capacidad de actuar con autoridades de todo el hemisferio para garantizar el cumplimiento de esos postulados legales. En su primera reacción ante la captura de sus familiares vía Twitter, el presidente Nicolás Maduro calificó como imperialistas y emboscadas las acciones de las autoridades estadounidenses. Horas más tarde, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el mandatario respondió a los cuestionamientos que lanzó el alto comisionado del organismo al proceso electoral venezolano. No es la primera vez que algún funcionario por allí lanza acusaciones temerarias, tomadas de las agendas de acoso mundial, de la media imperial, contra la patria de Simón Bolívar. Y no será la primera vez que derrumbemos las mentiras con la poderosa fuerza de la verdad que tiene nuestra patria. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. Bien, ustedes lo escucharon, en plena Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas viene a ocurrirle esto a el presidente venezolano. Su familia está bien cerquita y bien presa. Tenemos vía Skype a Anthony Dakin, que es ingeniero, él fue asesor de seguridad del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Anthony, buenas noches. Buenas noches, Patricia. Un saludo a tu gran audiencia. Anthony, has publicado en tu cuenta de Twitter la acusación formal del fiscal, de la Fiscalía de los Estados Unidos contra estos dos personajes. ¿Qué dice la acusación específicamente? Mira, la acusación lo que señala son los delitos que se le imputaron hoy a los dos procesados, a Efraín Antonio Campos Flores y a Frankie Francisco Flores de Freitas. ¿Cuáles son específicamente los delitos? 800 kilogramos de cocaína de alta pureza, el intento de comercializar estos narcóticos en territorio norteamericano. El relato de cómo pasaron los hechos ha rodado mucho por las redes sociales, pero no se sabe exactamente cómo fue. Lo que sí es cierto, Anthony, es que estos dos personajes salieron en un avión desde un hangar que está prácticamente, se llama el hangar rojo, o así le dicen, porque hay órdenes de arriba que nada que aterrice o nada que despegue de ese hangar puede ser revisado. Por cierto que en el transcurso del programa de hoy vamos a revisar nuevamente declaraciones del teniente Carlos Humberto Denis, que habló de ese hangar tanto en la entrevista conmigo como en la entrevista con el periodista Ricardo Sánchez. ¿Cuál es la información, Anthony, que tú manejas exactamente? Porque se dice que fueron 8 meses de investigaciones de la DEA con respecto a este caso en específico. Mira, en casos muy puntuales, la acusación señala, obviamente, el intento que tienen estos jóvenes para conspirar y para cometer un crimen e ingresar un producto que son los narcóticos en territorio americano. Tengo una acusación muy seria, tengo una acusación que tú no puedes hacer señalamientos sin no tener la documentación necesaria. En estos 8 meses, estos jóvenes han viajado por muchos países, viajaron acompañados inclusive con agentes de la DEA, agentes infiltrados. Ellos estaban convencidos que estaban negociando con narcotraficantes en Honduras o en Centroamérica y que estos narcotraficantes le iban a facilitar las vías de comunicación para transportar estos 800 kilogramos. Obviamente, los 800 kilogramos de
de estos narcóticos de alta pureza, 93% de alta pureza. Estamos hablando que la calidad en el mercado tiene un valor incalculable. Pero estos en particular se encontraban en República Dominicana en una embarcación tipo catamarán. Estos jóvenes, cuando aterrizan en el aeropuerto de Puerto Príncipe en Haití, ellos llevan consigo unos determinados kilos. Estamos hablando aproximadamente casi cercano a los 5 kilos que tenían dentro de la aeronave, y las pruebas químicas que se hacen del contenido que transportaban en la aeronave coinciden con, hacen match perfectamente con lo que estaba en los 800 kilogramos que contenía la embarcación tipo catamarán. Entonces, lo particular de este caso es lo bien documentado que está. Ellos todavía están en el aeropuerto de Puerto Príncipe, ellos todavía negocian los términos en los cuales ellos van a hacer la entrega, ellos dicen dónde tienen los 800 kilogramos, ellos corroboran la información, ellos inclusive dicen cuándo puede llegar ese cargamento a su destino final, que sería los Estados Unidos, cuáles serían las vías de negociación. Ellos negocian con los agentes de la DEA, y en el momento cuando ellos terminan y llegan a un acuerdo de exactamente cómo van a hacer el pago, cómo se va a hacer la transferencia de los fondos producto de esta transacción, es cuando ellos se les da la voz de detención, se les dice que es un procedimiento de la DEA, que quedan detenidos, y en ese momento es cuando ellos argumentan que son funcionarios diplomáticos, presentan estos pasaportes diplomáticos que hoy en día se consiguen hasta en la bodega de la esquina, porque todo el mundo en Venezuela tiene un pasaporte diplomático, bajo la salvedad que son pasaportes diplomáticos que no cuentan con una visa diplomática, que fue el caso del Pollo Carvajal, que aquí obviamente la DEA no quiso cometer el mismo error que se cometió en Aruba, y el procedimiento en este caso fue mucho más quirúrgico. De hecho, te adelanto, Patricia, que la aeronave en la que ellos viajaban, que es la Cessna, el Citation YB 2030, ya está de regreso en Venezuela. De hecho, ya está en la rampa del SAR, del Servicio Aéreo de Rescate, que es el servicio de búsqueda. Y es cierto, esa es una rampa donde las aeronaves tienen un estatus de privilegiado. Es como decir la rampa presidencial en el aeropuerto de Maiquetía, donde no son revisadas. Todo lo que llega por esas aeronaves obviamente tratan de esconder, es algo oculto. Y eso te dice la capacidad que tiene esta gente en Venezuela de usar todos los recursos y todos los poderes para poder tratar de esconder a mayor instancia todos los actos ilícitos que cometen con el narcotráfico. De hecho, Anthony, hay varios oficiales con los que yo tengo conexión, comunicación, que han estado trabajando en el aeropuerto en los últimos meses. Y todos te cuentan todas las estrategias que hay para dejar pasar la droga por una puerta y por otra, para las estrategias para descubrir de alguna forma o desproteger las puertas para que pase la droga con libertad. Y el caso del hangar por donde salió este avión, que es el YB 2030, el Citation que ustedes vieron en la imagen en pantalla, salió de ese hangar que cuya protección está prohibida para los funcionarios antidrogas de la Guardia Nacional, por ejemplo. Es un hangar que lo llaman el hangar rojo. Vamos a ver si vemos las imágenes del hangar rojo, que las tenemos aquí también, en donde llegan aviones a toda hora sin ningún control y salen sin ningún control. Ahí tienen ustedes la puerta del hangar. Fíjense, este tema fue tocado aquí por el oficial que entrevistamos la semana pasada y contó cómo se mueven los aviones por ese hangar. Pero hoy hubo, y eso te lo cuento, Anthony, a lo mejor tú tienes la misma información, hoy hubo un caos en el aeropuerto de Maiquetía y específicamente en esta zona de este hangar, porque quieren responsabilizar a los guardias nacionales, a los funcionarios de la Guardia Nacional que estaban de guardia el día que salió el avión ¿no? Y los guardias se defendieron diciendo, pero es que a nosotros nos tienen prohibido de arriba que se revise ningún avión que entre o salga aquí. Se defendieron incluso con documentos que ellos hicieron llegar a sus superiores advirtiendo que no se hacen responsables de nada porque tienen la prohibición de revisar los aviones que llegan ahí. Pues te adelanto, Patricia, que este avión Citation YB 2030 efectivamente en este momento, a esta hora en Venezuela, se encuentra en el hangar del SAR. Pero hay un caso bien particular, mucha gente desconoce, pero hace aproximadamente unos 2 meses ocurrió un accidente de una aeronave en Venezuela, la cual se salió de la pista.
y hay algunas imágenes, inclusive en mi timeline en el Twitter, yo las publiqué. Y en estas imágenes casualmente viajaban también unos niños influyentes de la revolución, y cuando normalmente el servicio de salvamento o los bomberos aeronáuticos que están destacados en el aeropuerto Maiquetía son los que debían atender esta emergencia, y Defensa Civil. Casualmente esta emergencia la atendió fue la Guardia Nacional con el SEBIN y el DIM, y no permitieron que las autoridades competentes, que por lo regular son los cuerpos de rescate, atendieran y prestaran el servicio a esta aeronave que se siniestró. ¿Qué sucede con esto? Que dentro de esta aeronave viajaba uno de los jóvenes que está hoy implicado y está en Nueva York. Entonces, aparte que también viajaba el hijo de un oficial de casa militar. Entonces, te das cuenta y puedes observar la relación que existe entre toda la cúpula del gobierno en Venezuela, de un gobierno de narcogobierno, donde los hijos de estas personas influyentes que fueron elegidas para que representaran, hicieran un trabajo dejando una buena imagen de Venezuela en el mundo, hoy en día estos muchachos se dedican realmente al tráfico de estupefacientes. Y de eso hay muchísimo que hablar. Los que venimos de adentro podemos certificar el caso de Huguito, un muchacho que realmente de un consumidor se convirtió en distribuidor, y el mismo caso lo estamos viendo ahorita con, obviamente, el hijo de Cilia Flores. Los hijos de Cilia Flores también estuvo involucrado en un alijo bien grande de droga, pero el gobierno de Venezuela ha hecho todo lo imposible y todo lo posible, y disculpen la ambigüedad, de tratar de ocultar esta información. En una fiesta rey, además, entonces con el joven que vive en la Cinza, que es el joven que realmente hasta los momentos no ha querido hablar, y el joven que vive en el barrio de Seguías Medina, en Garita, en Catia, que es el único que se ha dispuesto a conversar y a negociar con las autoridades en Estados Unidos. Entonces, es un caso bien atípico, porque la pena que establece este delito, cuando tú transportas más de 5 kilogramos, aparte que es una multa sumamente alta, establece que tú puedes tener hasta cadena perpetua. Entonces, es una sentencia de por vida. Sí, Anthony, vamos a ir a un corte. Al regreso quiero que hablemos un poco de esto, ¿no? Porque se podía decir, bueno, que se trata de unos niños mala conducta, porque además tú sabes que tienen antecedentes de que estaban también involucrados con los fraudes de Cadivi, que importan carros a Venezuela y motos costosísimas con dólares preferenciales. Recibieron dólares preferenciales para llevar motos a Venezuela y unos tales carros rústicos cuyo marca ahorita no recuerdo, que además se la pasaban en piques con el Pollo Álvarez, y entonces cuando la policía los paraba también abusaban de su poder. Bueno, cantidad de cuentos, pero más allá de que sean niños mala conducta, aquí hay una declaración que supuestamente dieron ellos advirtiendo que la droga era del cartel de Tarek El Aissami. El avión pertenece ciertamente, Anthony, a Khalil Kaleh y Khalid Mayed, que están relacionados, ambos son libaneses, venezolanos, que están relacionados específicamente con Tarek El Aissami, el gobernador del estado de Aragua. Vamos a hablar de eso al regreso, porque yo quiero que tú me digas también hasta qué punto puede ayudar a estos dos jóvenes que colaboren con las investigaciones y con los organismos de inteligencia antidrogas de los Estados Unidos. Al regreso continuamos hablando con Anthony Dacky. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresemos con Agárrate. Estamos vía Skype con Anthony Dacky. Él fue asesor de seguridad del gobierno de Hugo Chávez. Conoce mucho de estos temas, de este tema tan escandaloso, que es la detención de estos dos jóvenes relacionados familiarmente con la familia presidencial venezolana. Anthony, se dice que los dueños del avión son Khalil Kaleh y Khalid Mayed. Ambos están relacionados y bien relacionados con Tarek El Aissami, que por cierto, hoy cumpleaños. Tarek, le dieron un tremendo regalo de cumpleaños a la DEA. ¡Feliz cumpleaños, Tarek! Se dice, que, además, Tarek estuvo en el cumpleaños, por cierto, de uno de estos hermanos que son dueños del avión, que tienen contratos, por cierto, a través de dos empresas de las cuales son dueños, Pacific Rim y Turbocar, con Cadafe y la electricidad en Venezuela. Ahí tienen ustedes las imágenes de los Khalil Kaleh y Khalid Mayed, que serían los propietarios de la aeronave. En las investigaciones,
tú que sabes cómo se hace esto en este país, Anthony, le llegan hasta eso, hasta quién les dio el avión para trasladarse, le llegan hasta quiénes fueron los funcionarios que permitieron que ese vuelo saliera sin revisión. Mira, las autoridades americanas tienen una metodología muy particular. Esta aeronave obviamente regresó a Venezuela, pero no regresó sin que se le hiciera un barrido biométrico, y obviamente hoy en día las autoridades norteamericanas cuentan con todas aquellas personas que hayan de alguna u otra forma viajado en esa aeronave, tuvieron que haber dejado sus huellas dactilares. Y se les ha hecho un procedimiento bien minucioso de tratar de escudriñar un poquito más allá de quiénes han sido las personas que de alguna u otra manera están involucradas con esta aeronave. Es cierto, muchos de esos pasajeros son totalmente inocentes, muchos pasajeros simplemente se entrarán de un punto a otro. La responsabilidad que tienen estos dos empresarios venezolanos, que comenzaron hace muchos años, muchos desconocen la historia, pero uno de ellos era marchante y vendía en Terraza del Ávila, tocando la puerta de puerta en puerta. Con una maleta. Sábanas, y no se preocupe, me lo paga después. Ajá. Y cómo ellos llegan a través de un contrato para vender equipos de computación al Ministerio de la Defensa. Hay algo muy importante, Patricia, y te voy a dar la primicia, que Ajá. es que particularmente la razón por la cual Diosdado Cabello está encargado hoy por hoy de manejar todo lo que tiene que ser lo referente a gas, es porque estos dos hermanos tienen pozos de exploración de gas en Bolivia, son dueños. Y aparte de eso, hoy en día viven en Bolivia y están radicados en Bolivia. Entonces es como que mucha coincidencia, ¿no? Que hoy por hoy estos empresarios que representan los intereses de los carteles de narcotráfico en Venezuela y que han hecho grandes negocios en Venezuela, estén al frente de esta negociación junto con Diosdado Cabello, junto con Ameliach, junto con Tarek El Aizami, junto con Monchi Carrizales, y todos ellos forman parte de la misma cofradía. Pero hay que señalar que cuando estos jóvenes, como tú decías en el segmento anterior, acusan y apuntan directamente a Diosdado y apuntan directamente a, obviamente, Tarek El Aizami, mira, hay un principio muy universal. Si te caes y si te pescan, siempre acusa al otro. Y la gente olvida, pero cuando hubo el acontecimiento, vieron los hechos con la FARC, y se recuperan las computadoras de Reyes y todo lo que pasó, en aquella oportunidad las computadoras decían y ya hablaban de la relación que existía entre Cilia Flores y su grupo y su combo, incluyendo a Freddy Bernal. Mucha gente desconoce y olvida que Cilia Flores fue una saltablindados y representó y tuvo muchísimo participación obviamente en desestabilizar la democracia en Venezuela en los años 80, pero hablan del interés que perseguían ellos y el cartel que estaban comenzando a formar. Entonces aquí tenemos un enfrentamiento entre los carteles, y yo lo he venido diciendo a través de todos estos 5 o 6 años en los medios de comunicación. Hay un enfrentamiento serio en la cúpula del poder en Venezuela, donde el cartel de los civiles se enfrenta al cartel de los militares. Y obviamente estos muchachos no tienen otra opción que acusar al cartel de la competencia. Pero esto es un enfrentamiento bien de ligas mayores, donde hoy en día Cilia simplemente está sacrificando la base. Porque en el caso del Pollo Carvajal se movieron en todos los niveles y de una forma tan rápida en rescatarlo, y es por la calidad de información que pudiera haber negociado el Pollo Carvajal. A pesar de todo, el Pollo, a la edad que tiene, lo hubiera negociado. Él no iba a pagar toda la cantidad de esos años. Claro. Estos muchachos obviamente van a aportar información, pero quizás la información que aporten sea relevante, es cierto, pero no quizás con el grado de exactitud que podía tener el Pollo Carvajal, que podía involucrar de forma directa a sus compañeros de armas, como es en el caso de, obviamente, Diosdado Cabello y todos sus compañeros de armas. Eso que estás diciendo es bien importante. Fíjate que 8 meses, Patricia, de investigación, 8 meses de grabaciones en Caracas, en Honduras y en varios países de América Latina, donde estos jóvenes transitaron libremente con drogas. La DEA los dejó pasar para que se sintieran en confianza de que estaban tratando con narcotraficantes de alto nivel. Ahora, dime una cosa, esto que tú estás diciendo sobre lo de Diosdado Cabello, me llama también la atención, porque yo recibí una información hoy, la recibí, no la respaldo porque no tengo las pruebas, pero dicen que incluso uno de los informantes podría haber sido Néstor Reverol, que es jefe de uno de los carteles, que es uno de los jefes de los carteles del Cartel del Sol, que es el comandante de la Guardia Nacional, uno de los que manda... Totalmente cierto, pero es que estamos viendo, mira,
yo voy a llevar esto al plano electoral y es necesario que lo pongamos desde ese punto de vista. Hoy en día los gobernantes en Venezuela son todos narcotraficantes. Así es, Hay el una aparato del pelea de Estado. poderes desde el sector militar al sector civil. La gente no ha logrado entender, la gente piensa que el PSUV es una sola unidad y el PSUV es una cantidad de cuevas de alacranes. Cada clan persigue y protege lo que quiere, pero dentro de esta cofradía de narcotraficantes, obviamente la que va a salir triunfadora de todas estas es el sector militar. Y ellos tienen la capacidad, tienen el grado de inteligencia, hacen guerras asimétricas. Y este movimiento que hubo con estos jóvenes que apresaron el martes en Puerto Príncipe con este barco, con este catamarán con 800 kilogramos, esto es un movimiento militar estratégico. Esto es algo totalmente quirúrgico. Exactamente. Entonces, estamos ante la delación de un cartel sobre otro cartel. Estamos ante la delación del cartel de los soles contra este cartel que hay que ponerle un nombre, es el cartel de, de las flores, ¿no? Porque fíjate... pero fíjate lo más importante en esto, Patricia. El 6 de diciembre la gente va a ir a depositar su voto. Cuando tú votas por el PSUV, tú te haces cómplice de un gobierno narcoterrorista. Claro, te por haces supuesto. cómplice de un gobierno de narcotraficantes. Por Cada supuesto. vez que tú vas y votas por el PSUV, tú simplemente estás avalando que tus gobernantes sean narcotraficantes. Así es. Ese es el mejor mensaje que yo le puedo dejar a los venezolanos para este 6 de diciembre. Y apoyando que a lo mejor... Y apoyando que a lo que mejor... usted vote por el PSUV, usted está avalando... Así es. Cartel y usted se convierte en cómplice. Y apoyando que a lo mejor esa droga acabe con la vida de uno de tus hijos o de todos tus hijos. Mira, Anthony, la idea que te quería completar es que hay que recordar que Néstor Reverol fue formado desde subteniente, desde que se graduó de subteniente, fue formado por la DEA. Y conoce los mecanismos y sabe cómo se mueve la DEA y sabe cómo son las investigaciones de este cuerpo antidrogas de los Estados Unidos. De manera que hay mucha información que coincide con que habría sido Néstor Reverol el que le dijo a la DEA cómo se estaban moviendo los flores en cuanto al tráfico de drogas en Venezuela, porque ya hay información de que Néstor Reverol encabeza uno de los carteles. Patricia, la DEA nunca ha salido de Venezuela. Así es, ahí está encubierta. Lo que ellos nunca entendieron, la DEA nunca salió de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos tiene, si sabe hacer algo, mira, lo hace de forma sigilosa, silenciosa, pero cuando te agarran, tú ya tienes un cúmulo de pruebas. Estos jóvenes tienen correos electrónicos, chats, conversaciones telefónicas, tienen videos, tienen sus huellas dactilares en diferentes sitios, fotografías de los lugares que visitaron por América, por Centroamérica, de América del Sur, dónde adquirieron la droga, cómo la comercializaron. Pero es que además se sentían los dueños del mundo, Anthony. Se sentían los dueños del mundo porque hacían y no les pasaba nada y ahí está. Lo que yo quiero que tú me aclares, porque si alguien maneja la teoría y la práctica de cómo funciona la justicia en Estados Unidos, hay gente que anoche me decía que van a terminar negociando un gobierno con otro para la libertad de estos muchachos. Hazme tú el favor y explícame si eso es posible. Ya lo presentaron hoy en día ante un juez federal y las autoridades de Estados Unidos ya... Mira, Calixto Ortega estuvo haciendo lo imposible y hoy gastaron millones y millones de dólares haciendo lobby tratando de evitar que esa presentación se hiciera. Tuvieron la ventaja que ayer fue feriado federal. Sí. Por esa razón, ayer ninguna oficina era el día del veterano bajo el gobierno federal de Estados Unidos era no laborable. Entonces se le dio las 24 horas para ellos hicieran el lobby, pero lamentablemente no pudieron. Lamentablemente los jóvenes fueron presentados. Lamentablemente uno de los jóvenes ya ha comenzado a delatar. Mira, las autoridades norteamericanas no son tontas ni se van a chupar el dedo. Toda esa información tiene que ser corroborada. Y estos jóvenes están bien documentados. Son 8 meses largos de investigación, donde estos jóvenes se han dicho con quiénes salen, quiénes hacen, cómo lo hacen, para que ellos a última instancia vengan a señalar que es el cartel de la competencia. Yo creo que lo relevante de esto es que ellos obviamente manejan información del cartel de la competencia y aquí todo el mundo pierde en Venezuela. Y cuando digo todo el mundo pierde en Venezuela es porque estamos gobernados por narcotraficantes, estamos viendo obviamente el mejor reality show, lo estamos viendo a través de los medios de comunicación y lo más importante de todo esto es que el 6 de diciembre tenemos que decidir. Así es. Tú decides, o decides por representantes que están totalmente involucrados con el narcotráfico o quieres un cambio.
Aquí no hay otra. Así es. Muchísimas gracias, Anthony. Gracias por esta excelente entrevista. Gracias. Gracias a ti, Patricia, y nuevamente un saludo a tu audiencia. Bueno, ustedes escucharon todo esto y vamos a seguir hablando del tema. Al regreso vamos a estar con el abogado Carlos Ramírez López. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos ya aquí en el estudio con el abogado venezolano Carlos Ramírez López, que, bueno, es especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil, Derecho Constitucional, y es uno de los que dio las primeras informaciones sobre este caso de la detención de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias a ti, Patricia. Además, conductor del programa Doctor Ley. Ayer grabamos un programa de Doctor Ley. Un programa bomba. Un programa combativo sobre el tema, la discusión sobre el fiscal Franklin Nieves, ¿no? Y el asilo político a Franklin Nieves. Bueno, vamos a comenzar, Carlos, recordando algunas de las informaciones que reveló hace apenas una semana el teniente de fragata Carlos Humberto Denis Rodríguez, y que tienen todas que ver con lo que pasó con esto. O sea, esto viene a corroborar todo lo que este oficial, que muchos por ahí se dieron a la tarea de descalificarlo, de decir que no era oficial, etcétera, etcétera. Bueno, muchas de las cosas que él dijo se corroboran con este caso de los Flores, del cartel de los Flores. De los Flores, no de las Flores. Así que vamos a ver dos de los segmentos que Carlos Humberto Denis Rodríguez tuvo con el periodista Ricardo Sánchez, el periodista venezolano Ricardo Sánchez. Vamos a verlo. Usted declaró en el programa Agárrate de Patricia Poleo que directivos del aeropuerto internacional de Maiquetía estarían involucrados en este presunto tráfico de drogas y que encubrían las irregularidades. ¿Tiene usted conocimiento de que la orden venga de algún poder nacional o un ente gubernamental? No le estoy pidiendo que me dé nombres, simplemente si usted tiene conocimiento al respecto de esto. Sí, de hecho, esta revolución es muy clara. Si ellos no les interesa, en ningún momento les ha interesado el capital y la calidad del profesional. Realmente necesita personas que puedan ser usadas por ellos. De esta manera usan directivos para que de una forma u otra sirvan de mamparo para que sucedan cosas de la mano del narcotráfico. ¿De qué poder o de qué ente podríamos estar hablando? La revolución entera es un solo poder. Ellos, en cuanto a la separación de poderes, tú estás bien claro como periodista que no existe en Venezuela. Y en cuanto a la separación independiente de cada poder, están correlacionadas de una forma el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, todas dependen de un solo mandato como una dictadura. Al lado del hangar de Aeropostal hicieron un hangar en los espacios de Aeropostal. O sea, Aeropostal cedió un espacio. Allí se fabricó, se construyó un hangar para el CENIAT. Ese hangar es un hangar, le dicen el hangar rojo. En ese hangar nadie tiene participación, es custodiado por la Casa Militar. Del aeropuerto, todo es por ese hangar rojo. No hay acceso, es un portón rojo que está allí. Nadie tiene acceso allí. Ahí es una sola llamada la que permite que se abra ese portón y es directamente desde un poder que, como te dije, se generan encrucijadas. Nadie sabe, solamente se mandó a decir. Se mandó a decir. Carlos, ¿qué opinas tú de esto? Fíjate, tenemos un oficial de la Fuerza Armada venezolana que ya había revelado específicamente el lugar y cómo funciona el lugar de donde salió la avioneta que trasladó a estos dos sobrinos de Cilia Flores hasta su cárcel, que puede ser perpetua prácticamente. Bueno, el ángulo a partir del cual yo veo este tema, Patricia,
que un poco tiene que ver con el tema legal, es, más que estas cosas puntuales y circunstanciales, es el Estado venezolano está involucrado de una manera total en estas actividades ilícitas. ¿Qué falta para que se declare como un narcoestado al Estado venezolano? Porque si tú te pones a ver, Patricia, ok, es una cosa grave y delicada, el narcotráfico y los 800 kilos de cocaína y los 8 kilos que iban en el avión, pero a mí me parece que mucho más grave que eso, Patricia, es los pasaportes diplomáticos que cargaban estas personas. Claro. Porque eso involucra directamente al Estado. Es el Estado quien facilita ese instrumento a estas personas para que impunemente trafiquen la droga a través de diversos países, teniendo como base a Venezuela. Es el Estado venezolano el que está participando. Eso, para mí, es más importante, más delicado y más grave que el propio narcotráfico. ¿Por qué no hay una investigación a nivel internacional sobre... No es la primera vez que aparece un delincuente con pasaporte diplomático. El mismo Pollo Carvajal, cuando lo detuvieron en Aruba, él primero se identificó con un pasaporte azul, con otro nombre. Un pasaporte expedido legalmente, no era un pasaporte falsificado, legal, a nombre de otra persona. Y después sacó el pasaporte diplomático. ¿Te acuerdas del caso de Kenia? Donde una gente usaba la valija diplomática para llevar droga. Que al final mataron a la embajadora. Al final, exacto. Y ese problema está vigente. Allá está la persona presa en Kenia pagando cárcel. Entonces, y además, terroristas con pasaporte diplomático. Uno de los más buscados como terrorista internacional tiene pasaporte diplomático. Es un miembro de Hezbollah. Exacto. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad internacional del Estado venezolano? ¿Por qué no se clama por la responsabilidad del Estado? Y tenemos a un Nicolás Maduro haciendo un discurso ante la ONU, ante un comité de derechos humanos, haciendo un discurso en donde pareciera que está hablando una persona de un talante democrático, cuando está involucrado en todo este tipo de situaciones. Yo creo que la situación es tan delicada en ese sentido que vale la pena intentar una denuncia internacional, una acción internacional en el Tribunal Penal Internacional respecto a este tema muy en particular. El uso de la documentación diplomática oficial expedida por el Estado venezolano para encubrir delincuentes. Y delitos gravísimos como es el narcotráfico. Ahora, fíjate, ¿hasta dónde crees tú que llegue esto? Porque cuando hablamos del aparato del Estado, estamos hablando también del Poder Judicial que se ha prestado para esto, Carlos. Digamos que todas las bases o todas las instituciones en Venezuela están al servicio del narcotráfico, todas, los cuerpos policiales, la Fuerza Armada, estamos hablando del Poder Judicial, el Poder Legislativo, porque si te pones a ver, es el presidente de la Asamblea Nacional el que está señalado como ser el jefe de uno de los carteles más importantes. ¿Hasta dónde puede llegar eso? O sea, ¿en qué momento la comunidad internacional, un país como este que lucha contra las drogas, va a declarar que Venezuela es un Estado narcoterrorista? Yo pienso que un organismo multilateral, la ONU o la OEA, no va a haber nunca una declaración. Tiene que haber un empuje, como por ejemplo el poder de los Estados Unidos. Que los Estados Unidos, que está bastante convencido, bastante determinado a combatir este asunto y que tiene ya casos concretos en la mano, como este tema. Hay un expediente, nosotros sabemos que hay un expediente abierto en la Fiscalía de Nueva York con el caso, por ejemplo, donde está Eladio Aponte y donde está el ICEA y donde está una serie de personas que involucran temas delicadísimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué esos expedientes no se han movido? ¿Por qué el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano, no impulsa una llamada de atención al mundo sobre este tema? ¿Es acaso que esto es menos grave que el problema colombiano? Que el problema donde están discutiendo un tratado de paz, que la guerrilla. No, es un problema de la misma entidad. Y cuidado y no mayor el problema que está ocurriendo. Yo creo que vale la pena y es muy útil y muy conveniente hacerle ver a las autoridades legislativas norteamericanas de la importancia de este tema, el llamado. Por cierto que viendo las imágenes que estábamos ahora sobre el tema, ¿tú te acuerdas de quién era Aeropostal, Patricia? De Macled. De Macled, claro. Y fíjate cómo se fue el último dueño.
fue el mismo dueño Sí. que todo aquel problema que hubo y mataron a un hermano precisamente por ese pleito. Sí. Fíjate cómo tienen, y se la agarró al gobierno. Claro, y en ese hangar es que pasan las cosas. Y allí pasan O las drogas. algunas de las cosas, ¿no? Algunas de las cosas. Porque es que estos muchachos se llevaron 800 kilos de cocaína, Carlos, no serían los primeros que se llevaban. ¿Y cuánta droga no ha salido de Venezuela? Y esta es la primera que han incautado prácticamente, la primera en el sentido de que haya un señalamiento directo con alguien que está relacionado con gente del gobierno. Claro, ¿no? porque una actividad de esa naturaleza no es la primera vez. Claro, esto no puede ser la primera. La Esos muchachos no tranquilidad con era que la lo primera vez hicieron. que estaban en eso. Y ese barcote en el que andaban, porque según lo que yo tengo entendido es que en el barco es donde estaba el depósito mayor. Claro, que era lo que estaba explicando Anthony, que ellos llevaron una muestra de la Exacto. droga, pero el resto, la carga pesada, estaba en ese barco. Exacto. ¿Por dónde salió ese barco? ¿Y cómo se explica uno que ese avión regresó a Venezuela? El avión Regresó a Venezuela porque aquí las cosas, tú sabes que funcionan distinto. En Venezuela hubieran capturado el avión, hubieran metido preso a todo el mundo, el que pasó por ahí, el que estaba limpiando, pero aquí se detectó que eran estos dos porque son 8 meses de investigación. Y en los 8 meses no aparecen los otros pasajeros del avión. Por cierto, vamos a nombrarlos ahora. Ha circulado por las redes los nombres: Pablo Urbano, Pedro Rodríguez, Efraín Campos, Franklin Flores, que está detenido, Marcos Cátegui, que iba de pasajero, pero es el piloto asignado de ese avión, pero iba de pasajero. Fran Moreno, esos eran los pasajeros que iban en el avión. No los detienen porque no tenían ninguna responsabilidad en el hecho que estaban investigando. O sea, en justicia no tenían por qué detenerlos, ¿no? Pero es lo que dice Anthony, tomaron huellas, etcétera, pero se supone que estos pasajeros no sabían en qué andaban estos dos. Bueno, uno no sabe qué está pasando ahí, si esa gente las devuelven para que sigan pasando datos, uno no sabe, porque eso resulta extraño. La gente va en un avión que lleva droga, que están formando parte de un delito, y esa gente me parece muy extraño que lo hayan devuelto de una vez buenas a primeras, sin una investigación un poco más profunda. Ahora, ¿qué crees tú que pase aquí con esto? ¿Tú crees que, porque hay gente que se desespera y dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto y no pasa nada? Carlos, ahora están estos dos jóvenes presos que no van a salir en libertad. Está Nicolás Maduro en la ONU, está cerquita de ellos. ¿Será que los va a visitar? No sabemos si tiene que ver. Yo recuerdo un caso, y tú lo debes recordar también, cuando Didalco Bolívar era gobernador del estado de Aragua. Al hijastro de Didalco, el hijo de su esposa, lo detuvieron con droga. Y yo recuerdo en aquella época como Didalco publicó una nota oficial diciendo que sí, que el muchacho había incurrido en el delito de droga y que ellos lo iban a respaldar como padres, pero que sabían que su hijo tenía que correr con las consecuencias. En este caso, no hemos visto todavía que haya ninguna declaración oficial en una cosa tan grave y tan importante como esta, ¿no? Pero decir, tú no viste que Calixto Ortega, que es un funcionario del Estado venezolano, se fue a hacer gestiones. Se movilizó porque es el cónsul de Nueva York. Es el Estado venezolano el que está pagando a esa gestión. Mira, de y te voy a Calixto. decir algo, se movilizó un funcionario que no se moviliza por los venezolanos que están presos por inmigración, que están pagando cárcel en Nueva York precisamente porque los agarraron y no tenían una licencia, que están a punto de deportación. Ningún venezolano aquí recibe asistencia por parte de ningún cónsul. Pero aquí hubo una movilización inmediata de Calixto Ortega por estos dos narcotraficantes. Y tú sabes que la información que yo manejo es que Calixto, no puedo decir que Calixto, un funcionario de alto nivel del gobierno venezolano, se trasladó inmediatamente a República Dominicana tratando de que aquello... De evitar. De que no surgiera la investigación y no se reventara la opinión pública, a cambio de condonar la deuda con República Dominicana. Eso pasó. Eso pasó. Bueno, que era lo que a mí me decían anoche, que seguramente iban a haber acuerdos entre estados para lograr una salida con esto, pero no existe un acuerdo con Estados Unidos para liberar a No, dos y además aquí ya la DEA estaba curada en salud, ya lo que le pasó con el Pollo Carvajal, aquí agarraron a los muchachos y los metieron de una vez, vámonos para los Estados Unidos. De una vez, eso estaba listo. Carlos, esto de las instituciones podridas y todas entregadas al narcotráfico, yo quiero que esto me lo contestes al regreso porque vamos a ir a un corte. Algún día se va a poder resolver en Venezuela, porque ¿cómo tú ahora salvas o limpias, por ejemplo, a una Fuerza Armada que está corrompida con el tráfico de drogas, al Poder Judicial? Porque no hay un poder económico más fuerte que el del narcotráfico. ¿Cómo ahora se limpian las instituciones en un hipotético caso que haya un cambio de gobierno? Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos conversando con Carlos Ramírez López.
Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Carlos Ramírez López, está aquí con nosotros en el estudio. Antes de continuar conversando, vamos a hablar un poquito del programa de Diosdado Anoche. Diosdado Anoche no habló de esto, no tocó el tema, pero ahí acusó castigo. Es decir, yo le dije a nuestros productores, sóbate que no hay curita, porque resulta que le dolió el programa que hicimos con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Vamos a ver una de las imágenes que nos mandaron, porque yo no lo vi, pero vamos a ver una de las imágenes que nos mandaron de las cosas que él difundió sobre el programa que hicimos con Álvaro Uribe. Vamos a verlo. Ahí tienen ustedes la imagen donde es la imagen de mi entrevista con Álvaro Uribe y colocan lo siguiente. Patricia Poleo, periodista, prófuga por conspiración y participante del golpe de Estado del año 2002. Bueno, lo primero que tengo que recordarle a Diosdado Cabello y a su equipo de producción es que yo no soy prófuga por conspiración, yo soy prófuga porque me acusaron de homicidio y terrorismo, no por conspiración. Así que ahí hay un errorcito, vamos a ver si lo resuelven. Carlos, las instituciones que están podridas, entregadas al narcotráfico en Venezuela, dispuestas para eso, para el tráfico de droga, ¿eso va a tener solución en un cambio de gobierno, un hipotético cambio de gobierno? El tamaño de la enfermedad determina el tamaño de la medicina. Si nosotros abordamos este tema que tú estás proponiendo y poniendo en la mesa, con los métodos tradicionales de resolver los problemas en democracia, no se va a curar, vamos a seguir enfermos. Por eso, tengo que mencionarlo, no es que quiero hacerle publicidad a mi libro, El fruto del árbol envenenado, en donde se esboza la tesis de la vigencia de la Constitución de 1999 está en entredicho porque se montó sobre la violación de la Constitución de 1961 y que para reconstruir la democracia en Venezuela hay que establecer un mecanismo diferente al pautado en la Constitución. Hay que hacer un tribunal de justicia transicional que vaya a juzgar todo este tipo de cosas, porque con las leyes y los elementos normales que tenemos en las manos, eso no va a ser posible. Y fíjate, Patricia, que hay otra circunstancia que debe ser conocida. Dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del mismo gobierno, y no estoy hablando de Fuerzas Armadas absolutamente puras y limpias, que hay gente, tú sabes perfectamente que dentro de la Fuerza Armada venezolana hay gente que está asqueada de lo que está pasando, sí lo hay. Claro. Pero hay un movimiento que llaman de transición, un movimiento transicional que está ocurriendo en donde están participando personajes que ahora están vinculados al gobierno, que ahora están vinculados algunos a la oposición, incluso se mencionan nombres. Se están proponiendo ya ante la evidencia de que viene un desastre electoral para el gobierno, para Maduro y para su gente. Están proponiendo que Maduro se vaya, darle una especie de golpe seco y convenido, un golpe convenido y Maduro se vaya para Cuba con su gente. Quizás este escándalo ayude con eso, ¿no? ¿Cómo no? Entonces ellos están hablando de una transición y están hablando de una junta de gobierno transicional en donde mencionan algunas personalidades como Henry Falcón, están mencionando a Baduel, están mencionando así a otros personajes. Y entonces tratar de restablecer las cosas y quitar a Tibisay del CNE y hacer algunos cambios importantes para tratar de que no perder todo. Ese movimiento está en curso, Patricia. Y están diciendo que ese movimiento va a tratar de intervenir antes del 6 de diciembre. Va a tratar de intervenir no es que va a evitar el proceso electoral, sino que lo va a correr un poco. Sí, pero yo creo que evitar el proceso electoral es un error, porque entonces siempre la excusa va a ser que las elecciones no se dieron, que hubo ahí una conspiración antidemocrática. Entonces, Patricia, pero es que eso no es que lo estemos controlando nosotros, sino que son cosas que están ocurriendo, que están pasando. Uno sabe que están pasando y según las informaciones es que van a correr un poco, las parlamentarias pero van a correr un poco en el tiempo para tratar de nivelar las cargas, nivelar el desbarajuste y el desbalance que ahora hay. Eso está en curso. ¿Tú crees que de alguna manera, Carlos, se haga justicia en Venezuela? Y ahora vamos al tema del fiscal.
El fiscal, ayer tuvimos un debate ahí, Carlos y yo que somos grandes amigos, pero tuvimos un debate sobre lo que ha sido mi posición con este tipo de personajes. Por cierto, si no es hoy es mañana que habrá unas revelaciones importantes de otra persona que viene a echar unos cuentos, ¿no? Y a decir unas verdades. El hecho de que esta gente se preste para violar derechos humanos durante años, pero consecutivamente, de forma reiterada, y de repente un día amanecen aquí en los Estados Unidos, pisan territorio de los Estados Unidos y piden un asilo y se lavan todas las culpas. Tú tienes una posición distinta a la mía, yo quiero que tú la expreses porque tienes todo tu derecho. Yo creo que es muy conveniente que el gobierno se siga debilitando a través de este tipo de deserciones. Por supuesto que es deleznable todo lo que ha hecho gente como el fiscal Nieves y otras personas que también lo han hecho antes que él y que lo van a seguir haciendo. Pero eso debilita al gobierno de una manera profunda ante los ojos de la comunidad internacional, ante ellos mismos que se desmoralizan. La salida de Franklin Nieves, Patricia, tiene un temblor intenso dentro del Ministerio Público. Hay un grupo muy grande de fiscales del Ministerio Público que están pensando o en hacer lo mismo o en retirarse, pero en no seguir haciendo eso. Tú no ves que la misma Luis Ortega anda desaparecida. Están pensando lo mejor. Entonces, eso es bueno. ¿Qué es lo mejor? No, están pensando para ellos qué será lo mejor, ¿no? Están buscando ellos cómo resolver su problema, porque saben que están involucrados y saben que van a tener que responder. Pero el hecho de que se venga una persona que ha estado involucrada, como este señor, involucrado en cosas terribles, porque está involucrado en cosas terribles, no es que hay que perdonarlo, pero tampoco hay que cerrarles las puertas. Hay que decirles, vénganse. ¿Recuerdas aquel adagio de que al enemigo que huye, puente de plata? Entonces, no, si ese puente de plata, esa discusión yo la he tenido, por ejemplo, mucho con mi papá, eso del puente de plata. Yo no creo en esos puentes de plata, ¿no? No creo en eso porque yo creo que hay que hacer justicia. Y yo creo que no habrá nunca paz si no hay justicia primero. Y que estas personas hayan cometido estos crímenes que han cometido. Hay unos hermanos, los hermanos Hernández, que están presos, y te lo dije ayer también en tu programa, 14 años de cárcel, 9 años de cárcel por cacerolear, y el acusador fue este. Y él no los menciona ni siquiera en las palabras y en todas las cantidades de entrevistas. Por cierto, entrevistas controladas, porque a mí me encantaría que se sentara ahí donde estás tú, a ver si conmigo no va a pistonear. Porque hay cosas que él incluso pidió que no le preguntaran. Sí, y que lo trataran con mano izquierda. Claro. Yo creo que ni tan calvos ni con dos pelucas. No es que vengan para acá y entonces los llenemos de honores, no. Pero yo los desprecio profundamente. Bueno, sí, yo no los amo, pero yo valoro el salto que están dando y el efecto que están causando en Venezuela, en ese tembladar que hay allá, en ese desastre tan horrible que hay allá, en esas bandas delictivas que tienen tomado el Poder Judicial, al Poder Legislativo, a todos los poderes del Estado. ¿Y tú crees que es justo que una persona que ha cometido estos crímenes, que ha cometido este fiscal, tenga los mismos derechos que tuviste tú cuando tú pediste un asilo, que tuve yo cuando pedí un asilo, y que nos los dieron porque realmente se comprobó que nosotros nuestros derechos habían sido violentados? Sí, bueno, la ley americana lo permite porque tú sabes que la ley le autoriza a la persona, por ejemplo, a Franklin Nieves, no lo pueden mandar a Venezuela. Porque según las leyes que hay en los Estados Unidos, si a él le negaran el asilo, no lo pueden mandar a Venezuela. Lo mandaría a un tercer Tiene país. que mandarlo a otro lugar, porque la ley es para ti, es para mí, es para él también. Por lo menos no estaría bajo nuestro mismo techo. A mí me dio mucha risa que tú dices, a mí no me da la gana que respire el mismo aire que yo respiro. No, de verdad, no me da la gana. Yo lo puedo compartir contigo, por ejemplo, pero no con todo el mundo. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Patricia. Hemos llegado al final del programa. Bueno, recuerden, el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Calogero Tramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com y a través de esa página web hacen su cita. Y el teléfono es 954-732-1485. Y hoy está de aniversario el taller de Jackie Rosenthal. Cumple un año. Voy a tratar de estar ahí, aunque sea un ratico. Jackie imparte sus clases de orfebrería ahí en el taller de Weston, en este taller donde hoy están celebrando su primer
año. Jackie tiene todas sus herramientas, además el arte, de verdad, y la forma de ella impartir las clases, siempre está eso lleno de personas que quieren aprender un nuevo oficio. Jackie Rosenthal está ubicada en Weston, su teléfono es 954-708-9300 y su dirección 15946 West State Road 84 Sunrise. Felicitaciones, Jackie, te quiero muchísimo. Nos vemos mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.